Sacerdote queda espantado al realizar boda entre este hombre y su propia madre. No creerás lo que sucedió después. Todos en la iglesia estaban petrificados, hasta el sacerdote, quien sería testigo de la unión de aquel hombre con su propia madre. Los invitados observaban indignados aquel terrible espectáculo que jamás creyeron presenciar. Juana, una anciana de 70 años, caminaba con paso vacilante subiendo las gradas de la iglesia hacia el hombre que la esperaba junto al altar. Todos susurraban impactados, pues ninguno se esperaba que aquella mujer se fuese a casar con su propio hijo. Muchas cosas habían sucedido hasta llegar a aquella espantosa boda. No creerás lo que realmente sucedió. Hacía mucho tiempo en aquel pequeño pueblo minero vivían Juana y Agustín, una pareja que había llegado al pueblo cuando eran niños. Sus padres habían llegado a aquel lugar atraídos por la fiebre del oro y la bonanza que se vivía en aquella época. Cuando Agustín se hizo un muchacho, comenzó a trabajar duramente en las mismas minas que su padre, despertando muy temprano con la esperanza de encontrar algo muy valioso que ayudara a su familia, quienes cada vez se veían más sumidos en la pobreza. Era así como el muchacho trabajaba largas y agotadoras jornadas de trabajo bajo tierra. El camino era largo y el trabajo era agotador, pero día a día Agustín hacía su mayor esfuerzo con un pico y rompía las rocas esperando tener suerte, arriesgando su propia vida para poder tener algún día la gran fortuna que aquel pueblo prometía a todo aquel que se adentraba en la tierra en busca de oro. Lamentablemente, el trabajo era riesgoso. En 2 ocasiones hubieron derrumbes y Agustín se había visto atrapado 2 días en el primero y 8 días completos en el segundo, hasta que fueron rescatados. Así transcurrió la vida de Agustín, un hombre quien pasó más de la mitad de su vida bajo tierra encontrando solo lo necesario para poder sobrevivir y dar de comer a sus hijos. Pues con el tiempo, aquel muchacho había conocido a Juana, una muchacha del pueblo con quien había tenido hijos. Ella se encargaba de cuidarlos y además de coser y elaborar pantalones de manta que luego vendía a los trabajadores de la mina. Así también la mujer había sembrado un pequeño huerto en el que cultivaba hortalizas y verduras que aportaban un poco de variedad a la dieta familiar, que por lo general era sencilla y escasa muchas veces, pues el dinero simplemente no alcanzaba. En constantes ocasiones ella le había dicho a su esposo que dejara de trabajar en la mina y que mejor se dedicaran a sembrar la tierra, pues aquella labor era muy peligrosa y extenuante, y ella tenía miedo que un día le pudiera pasar algo. «¿Qué haría yo si te pasa algo? ¿Cómo cuidaría a los niños?», le repetía la mujer entre lágrimas. Lamentablemente, las predicciones de su esposa se hicieron realidad, y Agustín sufrió un accidente en donde se golpeó la pierna y no pudo trabajar por casi un mes. Decidió así que por fin le hizo caso a las súplicas de su mujer. Fue así como el hombre comenzó a arar la tierra para poder sembrar, y un día que estaba trabajando se topó con una piedra que él conocía muy bien y que había visto en infinidades de ocasiones en las profundidades de su antiguo trabajo. Esa piedra indicaba que había oro en aquellos terrenos y que muy probablemente había por ahí cerca una veta lista para ser explotada. El hombre siguió su búsqueda y en los días siguientes siguió encontrando más ese tipo de piedra, y al fin encontró una pepita dorada, diminuta, pero de excelente calidad y apariencia perfecta. Sus sospechas habían sido comprobadas en aquel terreno perdido de hierba y vegetación. Sí, había oro. Agustín le comunicó su hallazgo a su esposa y ambos decidieron usar todos sus ahorros para poder comprar dichas tierras, las cuales eran alquiladas para poder sembrar. El dueño les pidió un precio mayor y tuvieron que vender un par de vacas que tenían para completar aquella cantidad. Así, cuando el terreno fue finalmente de ellos, Agustín puso manos a la obra y pudo encontrar oro, aunque en pequeñas cantidades, los que le permitieron vivir holgadamente, aunque no en riqueza. Con el paso del tiempo sus hijos crecieron y fueron a la universidad. El mayor se quedó trabajando en la capital, pero el menor regresó, pues sospechaba que sus padres tenían más oro del que decían tener y lo quería para él, pues sentía que tenía derecho de gozarlo.
Agustín, a pesar de su edad, seguía trabajando en su pequeña mina artesanal, pues a diferencia de la otra en la que trabajó de joven, en donde el oro se encontraba en mayores cantidades, pero a mayor profundidad, el terreno del que era dueño ofrecía su oro a poca distancia, casi superficialmente, pero una corazonada le indicaba que había más del que él había podido extraer. Los años pasaron, y Agustín y Juana envejecieron, pero con la vejez llegó la fortuna de su trabajo constante. Un día encontró un par de pepas de oro del tamaño de un balón de fútbol. Aquellas piedras eran inmensas y en conjunto pesaban alrededor de 35 libras de oro fino de altísima calidad. Fue así como Agustín, de 70 años de edad, enterró el tesoro al pie de un viejo roble que estaba en su patio, y nadie, excepto su esposa, sabían del lugar exacto en donde estaba aquel tesoro. El hijo menor, percibiendo la emoción repentina que observaba en sus padres, supo que algo grande había sido encontrado por su papá, pero a él no le habían dicho nada. El tiempo pasaba y la ubicación del tesoro seguía siendo desconocida para él, a quien le preocupaba que sus padres, ya envejecidos, se llevaran aquel secreto a la tumba. Y así pasó con su padre, quien falleció al poco tiempo de una enfermedad, y al poco tiempo su madre comenzó a presentar signos de demencia, pues la mujer de 70 años sufría de deterioro senil de la memoria, los cuales eran combinados con métodos de lucidez y claridad mental. Estos síntomas se le habían empeorado desde la muerte de su esposo, y su hijo ambicioso no paraba de maquinar la forma en que se apropiaría de aquel secreto en sus momentos de desvarío. La anciana, en su demencia, creía que su hijo era su esposo, pues éste se parecía mucho a él cuando estaba joven, y ella constantemente le lloraba y decía que quería casarse con él y que quería entrar a la iglesia de su brazo para poder sellar su amor. Fue en aquel momento cuando una gran idea cruzó la mente de aquel hijo codicioso y malévolo. Rápidamente fue donde el sacerdote de aquella localidad y le inventó la historia de que él quería darle un último gusto a su madre antes de que muriera. Él quería hacerse pasar por su padre, pues ella, por su estado de demencia, ya no reconocía entre la realidad y los sueños. El sacerdote, muy impactado, pero conmovido por aquella historia y queriendo ayudar a aquel hijo tan amoroso y considerado, accedió a los requerimientos de aquel hombre, y la boda se fijó para aquel mismo fin de semana. Durante ese tiempo, el hijo impostor se vistió como solía hacer su padre, como aparecía en un sinnúmero de fotos familiares: manga larga de domingo, sombrero y un pañuelo en la bolsa de la camisa. El disfraz le quedó tan bien e imitó tan fielmente a su padre que la anciana no pudo distinguir entre la realidad y le creyó profundamente a aquel hijo tan traicionero. El muchacho no dejaba de pensar que después de aquella farsa le sería fácil engañar a su madre para que le dijera la ubicación de la fortuna, pues él le diría que necesitaba el dinero para que pudieran costear la luna de miel con la que ella tanto había soñado de joven. Todo parecía ir sobre ruedas y estaba saliendo a como él había planeado, con el único inconveniente de una masa de personas apiladas a la entrada para presenciar tamaño disparate. De pronto un auto se detuvo en la entrada de la puerta de la iglesia y la anciana bajó de él con la ayuda de unas damas de compañía y se dirigió hacia el altar. Mientras tanto, el hijo ya se imaginaba disfrutando de aquella gran riqueza. De pronto la anciana se paró en medio de la iglesia y comenzó a gritar, pues algo le hizo salir de su demencia y se dio cuenta que el hombre con el que se iba a casar era su propio hijo. El alboroto que se armó en ese momento, la verdad es que fue inmenso. La anciana salió huyendo del templo despavorida y el sacerdote demandó una explicación del novio, dejando a todos impactados al descubrir las verdaderas intenciones de aquel muchacho tan cruel. La anciana desde ese momento no volvió a perder su memoria y su capacidad mental se agudizó, y desde ese día, cuando ella se dio cuenta de que su esposo estaba muerto, no dejó de visitar su tumba todos los días hasta que llegó su propia muerte. Ambos fueron enterrados juntos y nunca se supo del paradero de la dichosa fortuna, lo que fue la pesadilla de aquel hijo tan ambicioso, quien no pudo obtener ni un solo centavo de sus padres. Como lección final,
a sus malas acciones. Amigos, definitivamente la ambición no nos deja nada. Hay cosas más importantes en la vida. Hemos llegado al final de esta historia. Oye, si te ha gustado, no te olvides en darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que de esta manera tú no te pierdas ninguno de los videos que tenemos preparados para ti. Un abrazo y hasta la próxima.